¿Los cumpleaños se pueden celebrar? Esta pregunta nos la hacen muy seguido, tanto los miembros de la iglesia como las personas que conocen la iglesia. En este día lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a estudiar un poco la historia, el inicio, donde iniciaron los cumpleaños, y también estaremos viendo la palabra de Dios. Los cumpleaños, según cuentan los historiadores, que los primeros cumpleaños que se celebraron fue en el antiguo Egipto. Aunque la idea no era celebrar cuando nacían, sino que era la fecha cuando el faraón entraba en poder. Se concedía una fiesta a todos los trabajadores y se realizaban unas faustas celebraciones que giraban alrededor de la figura del faraón y que se realizaba con el objetivo de desearle al soberano prosperidad y una larga vida y ahuyentar de él los malos espíritus. Los griegos de la antigüedad también empezaron a celebrar los cumpleaños, pero a sus dioses. Ellos fueron los que empezaron la tradición de preparar un pastel o algo semejante de harina y miel, que debería ser redondo como la luna, poniéndolo sobre el altar del templo de Artemisa. Artemisa era hija de Zeus y Leto y hermana de Apolo, y era una diosa en la mitología griega. Ellos fueron los que añadieron las velas, aunque antes no se soplaban para apagarlas, sino las dejaban que se apagasen solas, y mientras más tardaban en apagarse significaba más vida y prosperidad para el Dios al cual celebraban. Y claro que ellos creían que serían prosperados, recibiendo larga vida. Los romanos copiaron estas tradiciones y claro que ellos lo hicieron a su manera. Ellos empezaron a celebrar la fecha de nacimiento de sus emperadores, de sus cónsules y de los senadores de importancia. Solamente se celebraba a los hombres y solamente gente prominente. Hacían grandes banquetes, como el caso de Herodes, que más después estaremos viendo por medio de la palabra de Dios. Los años 320-353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera. En el siglo IV se inicia la celebración del nacimiento de Jesucristo, más conocida como Navidad. La iglesia primitiva no celebraba ni la Navidad, ni los cumpleaños de nadie, sino que fue hasta el siglo IV cuando en la iglesia católica se inicia esta costumbre. Se empezó celebrando la Navidad y después fue cambiando, empezando a celebrar los cumpleaños de las personas con el pastel, como los griegos celebraban a sus dioses, y las velas con un pequeño cambio, ya que empezaron a creer que si las apagaban todas de un solo soplido, obtendrían algún deseo, dándole un tono mágico a esta costumbre. Así que ahora se cree que estas velas le traen buena suerte a la persona que es honrada. Pura idolatría en el día de su nacimiento. Allá por medio de Europa, en la Alemania, es donde empezaron a poner las velas en la torta en vez de ponerlas alrededor del pastel. Estas costumbres o tradiciones que la gente del mundo observa, en su mayoría o todas ellas nacen ya sea en la religión pagana, idólatra, de la antigüedad
o en el mundo de la magia. El felicitarse, darse regalos, hacer una fiesta, las velas encendidas, el pastel redondo, todo eso tiene un inicio en los dioses de las gentes, todos ellos ídolos. Se cree que las velas son para espantar demonios y así proteger al homenajeado de los malos espíritus, pensando que esto garantizaba su bienestar durante el año entrante. ¿Pero qué dice la Biblia? En las únicas 3 ocasiones que se mencionan la celebración de cumpleaños en la Biblia, pasan cosas horribles. En la primera que vamos a tocar en este día será cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes. Mateo capítulo 14, versos 6 al 9. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. En el cumpleaños de Herodes fue cuando decapitaron a Juan el Bautista. Los hijos de Job. Parece que los hijos de Job se reunían cada uno en su día, de acuerdo a lo que la palabra de Dios en Job 1:4 nos da testimonio. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cabe notar aquí que Job y su esposa no asistían a estas celebraciones. Los hijos de Job. Job 1, versículo 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos, y murieron, y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. En esta parte bíblica, Job recibe la noticia de que se habían reunido sus hijos y estaban tomando vino, y estaban todos en la casa del primogénito, cuando vino un fuerte viento y destruyó la casa y los mató a todos. La casa se derrumba sobre los hijos de Job y todos mueren. En Génesis capítulo 40 del verso 20 al 22 también habla de el faraón. En su día de su nacimiento él tuvo una grande fiesta, y José había profetizado acerca de esto, y dice la palabra de Dios de esta manera: y fue el 3er día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como lo había declarado José. Ahorcado el panadero del faraón. En otra celebración de cumpleaños donde la palabra de Dios da testimonio, hay solamente 3 ocasiones en las cuales la palabra de Dios menciona acerca de los cumpleaños,
Y en esas tres partes donde la palabra de Dios menciona los cumpleaños, se tornan en desgracia. También podemos ver que en ninguna otra parte de la Biblia se encuentra que los apóstoles o la iglesia primitiva celebrase alguna ocasión o día en especial. Antes el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas capítulo 4 del verso 8 al 11, hablándole a la iglesia que se encontraba en Galacia, que quizás tendría alguna influencia de Grecia, de cómo celebraban los cumpleaños de sus dioses, ya que había una cercanía entre Grecia y Galacia. La palabra de Dios dice de esta manera: antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, quizás a Artemisa, quizás a Zeus, quizás a alguno que otro dios de esos ídolos que la antigua Grecia adoraba. Sigue diciendo la palabra de Dios: mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. El apóstol Pablo se encontraba preocupado por la iglesia en Galacia, ya que algunos de ellos estaban otra vez celebrando días, estaban celebrando años, estaban celebrando los tiempos, y él se sentía preocupado de que todas sus predicaciones, todas sus enseñanzas quizás hayan sido en vano. Déjeme decirle que la iglesia no celebra cumpleaños. Dios le bendiga.